Bueno, chicos, vamos a empezar. ¿Qué les parece? Porque ya hay 20, ¿eh? Y bueno, empezaremos. ¿Están ahí todos atentos? ¿Se escucha Acá bien? estamos. Sí, Perfecto. sí. Bueno, empezamos. Voy a compartir pantalla. Espero que internet ande bien. Bueno, vamos a ver quemados, tratamiento inicial del quemado. Quemados es una linda eh, charla porque todos los médicos, hagan la especialidad que hagan, en un principio, cuando empiecen a trabajar, siempre va a llegar un paciente quemado, o ustedes están en la playa, o están sus departamentos, en sus casas, y siempre le pueden llegar a consultar por un paciente quemado, y hagan la especialidad que hagan, por lo menos tienen que saber diagnosticarlo, saber qué tipo de quemadura tiene, cuál es el grado de quemadura que tiene y saber si ese paciente tiene que ser trasladado a un hospital o lo pueden tratar ustedes en el hogar, o en la casa, o en la playa, o donde sea, o en la misma salita donde estén trabajando, o en un hospital común sin necesidad de derivarlo a un hospital de quemados específicamente. Así que para saber el tratamiento inicial de quemados, eh, tenemos que en un momento ahora entender cuál es la anatomía y la histología, la histología sobre todo de la piel. Bueno, las quemaduras son lesiones traumáticas de origen térmico, producidas por distintos agentes químicos, biológicos, y que pueden llegar a producir una lesión leve desde un eritema hasta provocar la muerte. Y las quemaduras se clasifican según el agente causal, según su profundidad, según su extensión y el puntaje de gravedad. Vamos a ver cada una de estas. La piel. Vamos a recordar brevemente la histología de la piel, y esto es importante, ¿por qué? Porque si nosotros sabemos esto, vamos a entender cuál es la lesión de la quemadura y vamos a entender cuál es el tratamiento. Recordemos que está formada por una capa superficial o epidermis, una segunda capa que es la más ancha, que es la dermis, y una tercera capa que es la subdermis o tejido subcutáneo. Lo importante es saber qué hay en cada una de estas capas. Entonces nosotros vemos que en la capa de la epidermis, recuerdan que había 5 extractos celulares, desde el extracto córneo, que es la más superficial, donde se encuentra la queratina, hasta el extracto basal, donde se encuentran las células generativas, las que van a regenerar la piel una vez que está dañada. Y en el extracto granuloso se encuentra la melanina, que nos protege de los rayos, por ejemplo, ultravioletas. Entonces, acá en la dermis, que es la segunda capa que termina en forma papilar en la dermis, es donde se encuentra el folículo piloso, las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas y todos los plexos vasculares, tanto venosos como arteriales, y se encuentran las terminaciones nerviosas. Por lo tanto, si nosotros tenemos un daño en la dermis, vamos a tener una destrucción de todos estos plexos, de todas estas, de los vasos circulatorios, vamos a tener destrucción del bulbo piloso, de las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, ¿está? Entonces, es muy importante recordar lo que se encuentra en la dermis.
Acá tenemos otro para ver la red vascular de la piel, que hay un plexo superficial que está bien en la parte superficial de la dermis, y en la parte profunda de la dermis se encuentra el plexo profundo. ¿Cuáles son las funciones de la piel? La piel tiene muchas funciones, pero las más importantes es la protección, la regulación de la temperatura y como órgano sensorial. La protección se considera que la piel es la primer barrera defensiva. ¿Frente a qué? Frente a los microorganismos mediante la descamación. Frente a las sustancias químicas mediante la queratina. Y frente a los agentes físicos mediante la melanina. La regulación de la temperatura es debido a la transpiración, que va a depender del flujo sanguíneo. Y órgano sensorial, recuerden que hay millones de terminaciones nerviosas en la piel, donde vamos a detectar el tacto ligero, el dolor, el calor, el frío, la presión. Entonces, cuando está dañada la piel, todo esto se destruye. Todo esto se destruye. Por eso es importante recordar esto. Entonces, para ver en la clasificación según el agente causal, vamos a tener distintos tipos de quemadura. Las quemaduras térmicas, que pueden ser por frío o por calor. Las eléctricas, que pueden ser atmosféricas o atmosféricas, industriales. Las químicas, que pueden ser por ácidos, por bases, por gases. Las radioactivas, que pueden ser por la energía radiante del sol, por las radiaciones ultravioletas, ionizantes por los rayos X, por la energía atómica, isótopos radioactivos. Las biológicas, que pueden ser por medusas, por batracios, que son unos peces que se encuentran, por ejemplo, en el Amazonas, los batracios y los peces eléctricos que se encuentran en el Amazonas. La fisiopatología de las quemaduras. En las quemaduras siempre vamos a encontrar tres zonas. Una zona central, que es la zona de destrucción, de necrosis, de coagulación, que es la más grave. Una zona totalmente hiperémica, de edema, de éstasis, y una zona hiperémica. Si nosotros no realizamos un tratamiento correcto, esta zona de coagulación se va extendiendo. Y esto sí quiero que lo tengan claro, porque esto es fundamental para poder entender cuál es el tratamiento del paciente quemado. Entonces, la quemadura va a provocar un daño. ¿Se acuerdan que era una lesión térmica? Por un daño de calor, va a dañar la microvasculatura de los vasos sanguíneos. Este daño en la pared vascular va a provocar un aumento de la permeabilidad vascular del interior hacia el exterior, o sea, de dentro de la célula a la región intersticial. Entonces vamos a tener un edema intersticial. Este edema intersticial va a llevar a un shock hipovolémico. ¿Por qué? Porque es líquido que se va del vaso sanguíneo hacia afuera. Por lo tanto, vamos a tener una hipovolemia. Y la hipovolemia va a provocar un shock hipovolémico. Esta hipovolemia va a llevar a que haya una hipoxia tisular, porque va a llegar menos sangre a los tejidos. Entonces, vuelvo a repetir porque es fundamental. La quemadura produce un daño en la pared vascular. Esto hace que salga líquido del interior hacia el exterior. Se forma un edema intersticial. Esto va a llevar a una hipovolemia. La hipovolemia lleva a un shock hipovolémico y esto va a llevar a una hipoxia tisular y esto va a llevar a una muerte celular. Paralelamente a todo esto, también
debido a este daño por la quemadura va a haber una reacción inflamatoria, entonces se van a liberar por una cascada lo que ustedes ya estudiaron en la liberación de sustancias en una reacción inflamatoria. Esto va a llevar a una vasoconstricción, a una agregación plaquetaria, a una trombosis y a una muerte celular. O sea, que el edema intersticial por daño de la pared, una hipovolemia, pero también la cascada inflamatoria va a llevar a un aumento de la agregación plaquetaria, a una trombosis, y esto también ayuda a la muerte tisular. Bien, dijimos que otra de las clasificaciones es según su extensión. Se ha dividido al cuerpo humano en zonas del 9%. Entonces vamos a tener, si nosotros vemos al paciente de frente, vamos a tener el 9% que es la cabeza y cuello. Cabeza y cuello es el 9%. El tórax es el 9%. 9%. La parte de abdomen es el 9%. Y la parte frente de los miembros inferiores es el 9%. 4,5% toda la parte anterior de cada miembro superior, de la parte anterior de cada miembro superior. Entonces tenemos 9, 9, 9, 9, 9. ¿Estamos? La parte posterior, la cabeza, no, porque está toda incluida acá en la cabeza, tanto anterior y posterior. Entonces tenemos la parte, digamos, del dorso del tórax, la parte, digamos, lumbar, y la parte externa, posterior de cada miembro superior, incluidos los glúteos. Ustedes lo van a encontrar como tronco anterior, todo esto, y tronco posterior. Tronco le llaman a toda la parte de tórax y abdomen. A mí me gusta más que nada diferenciarla así, porque me parece que es más fácil, pero si no, ustedes lo van a encontrar que tronco anterior llaman a todo lo que es la parte torácica y abdominal, y tronco posterior es toda la parte, digamos, de la región torácica posterior, más todo lo que es la parte lumbar. Todo esto, si nosotros lo sumamos más el 1% de la región perineal, tenemos el 100%. En los chicos, generalmente, si estamos en una guardia o la lesión es pequeña, podemos hacer el recuento que se llama prueba de la palma de la mano, pero es la palma de la mano del paciente, no la palma del médico, del examinador. Se coloca la palma de la mano del paciente en la nuestra y vemos cuánto abarca, y esto nos da idea de del porcentaje de la quemadura. La palma de la mano incluye la parte de los dedos, no solamente la región palmar, sino es toda, y todo esto es el 1%. Se llama regla del 1 o la palma de la mano. Regla del 1, del 1%. La otra era la regla del 9. Cuando son en la etapa lactante, ustedes vieron que los bebés tienen un cuerpo desproporcionado, tienen una cabeza grande y un cuerpo chico, y los miembros inferiores y superiores chicos con respecto al tamaño de la cabeza. Por lo tanto, la cabeza en los bebés no es el 9%, sino es el 18%. Y hay un cálculo de la superficie corporal total quemada
en los lactantes, que se llama regla de Lund-Brauder, que esto es, valora los cambios relativos de la superficie de la cabeza y de los miembros inferiores de acuerdo a la edad. Entonces nosotros vemos que cuando nace el valor de la cabeza es del 18%, pero a medida que crece ya a los 15 años es del 9% como en los adultos. Entonces vamos disminuyendo un 1% en la región de la cabeza y del cuello a medida que pasan los años y agregamos 0,5% a cada miembro inferior hasta los 10 años. Entonces, esto es más o menos lo que se hace y vamos a tener un valor más aproximado. Entonces, recuerden que en los lactantes la cabeza es del 18%, hasta el año es 18% y no el 9%. Y los valores de los miembros superiores e inferiores son menores y le vamos agregando el 1% en la cabeza y 0,5% en cada miembro inferior. Una pregunta, doctora. Sí. Y el 1% de las palmas, digamos, del sí. dorso de la mano. Sí. ¿A qué se le porque en el adulto era 9% todo el brazo, digamos. Es el 9% en el adulto cuando es tomado de las dos partes. Todo esto es la cara anterior, es 4,5. Más 4,5 es 9. Si vemos la parte anterior y posterior es 9%. Si no, es 4,5%. Esta es la regla del 1, se hace solamente en los pediátricos. Pediátricos, okay, que es el 1%, ven que está la manito de un chiquito. Es en los pediátricos que se hacen generalmente y es la mano del paciente, no es la mano del examinador. Ok, perfecto. Gracias. Desde ya, que esto es todo muy relativo, es una cuestión aproximada como para decir, bueno, esto es aproximada, es la regla del 1, de la región palmar, y recuerden que abarca dedos y palma de la mano. Eso era según la extensión, entonces según la extensión tienen que recordar la regla del 9 y la regla del 1. Cuando yo hacía guardias, a veces no es tan fácil recordar todos los valores. Entonces, con nuestros compañeros habíamos hecho como carteles con estas cosas que son necesarias y las habíamos plastificado y las teníamos en la guantera de la ambulancia o la teníamos pegada en la guardia, en nuestra salita de médicos ahí en la guardia, como para recordar estas cosas. Yo entiendo de que hoy están los celulares, también los pueden guardar a nivel de los celulares, en mi época no teníamos celulares, pero a veces uno se puede olvidar, salvo que uno haga esto continuamente, entonces lógicamente como es algo de todos los días, uno ya lo tiene muy presente y no es necesario el recordatorio. Pero era un buen sistema eso de tener estas clasificaciones en la ambulancia o en la guardia. Las quemaduras, según su profundidad, entonces, según su extensión ya está, pero según su profundidad, ¿qué ataca? La epidermis, la dermis, el tejido celular subcutáneo. Entonces, si nosotros tenemos una quemadura que solamente ataca la epidermis, vamos a tener una zona eritematosa que no va a formar ampolla, no forma estas flectenas, no, muy dolorosa. ¿Y por qué es muy dolorosa? Piensen, ¿por qué es dolorosa cuando está dañada la epidermis?
¿Qué se les ocurre? Porque presenta terminaciones nerviosas. Claro, está ahí. La contestación sería porque no está dañadas las terminaciones nerviosas, porque las terminaciones nerviosas están en la dermis. En la epidermis, no. Entonces, como las terminaciones nerviosas están en la dermis, perdón, están en la epidermis, están en todos lados, pero claro, son muy dolorosas, pero las terminaciones de la dermis no están destruidas. Entonces, al no estar destruidas, esto está afectado y duele mucho. El problema es cuando daña la epidermis y daña la zona de las terminaciones nerviosas, el dolor va decayendo, va siendo cada vez menor. Pero está bien la respuesta, porque hay terminaciones nerviosas que no están destruidas. Entonces el dolor es importante y todos en algún momento habrán tenido una quemadura de sol que vieron que arde, duele. Esta. Por la naturaleza de la fibra sensitiva más que por la ubicación. Exactamente. Pero las terminaciones, exacto, las terminaciones nerviosas no están dañadas. Cuando nosotros tenemos un daño de la dermis superficial, que desde ya, si es de la dermis es porque está también destruida la epidermis, estas lesiones sí producen flictenas. ¿Y por qué producen flictenas? ¿Qué les parece? ¿Por qué? Por extravasación. ¿Cómo? Por extravasación. Voy a tener exactamente, por la fisiopatología que antes les decía. Una quemadura produce daño de la pared vascular. El daño de la pared vascular provoca que el líquido intravascular vaya al extravascular. Ahí se forma el edema y se forman las flictenas. Entonces, por la extravasación, por el edema, por la extravasación, por el daño vascular propio de la quemadura por lesión térmica. ¿Está? Entonces, estas flictenas son porque hay daño de los vasos celulares, de la microvasculatura, y entonces hay extravasación. Muy bien. ¿Estas son dolorosas? No necesariamente. Si no las toco. Estas son dolorosas. Sí, estas son dolorosas, sí. Alguna vez si se quemaron con flictena, son dolorosas. No tanto, es cierto, no tanto como a lo mejor esta, pero son dolorosas. Las que no empiezan a no tener tanto dolor, hay dolor pero no tanto, es cuando el daño está en la totalidad de la dermis, epidermis y el total de la dermis. En estos casos, si hay flictenas, las flictenas son distintas. Son flictenas que son más amarronadas, más como de un color más sucio, más amarronadas, y cuando yo las reviento, o sea, reventar nunca se revienta ampollas en un lugar, sino que hay que hacerlo siempre en un nivel hospitalario, en una clínica, bajo un sistema aséptico, ¿no? Pero cuando hago yo de hibridación de la flictena, voy a tener una superficie opaca, amarronada, que no es brillante. En cambio, cuando yo debrido una ampolla que dañó solamente la superficie de la dermis, la superficie va a ser brillante, va a ser un rosa brillante y duele. Estas duelen, pero no tanto. Esta se llama de primer grado o tipo A, cuando daña solamente la epidermis. La de segundo grado superficial es cuando daña la parte superior de la dermis, o tipo se llama ABA. ¿Por qué ABA? Se llama AB todas las de segundo grado, cuando daña la dermis, pero tipo A porque
que es más superficial, y tipo ABB cuando es más profunda. Y las de tercer grado se llaman tipo B. Puede Y las ser, de tercer, puede ser las de que tercer grado, en ¿cómo? tipo AB1 y AB2, o escuché decir alguna vez AB2 o A2B, no sé. AB1, nunca lo escuché, pero AB1 debe ser la ABA Claro. y la ABB debe ser la AB2, que no me parece mal tampoco. Lo que pasa es que si yo digo ABA, ya sé que estoy cerca de la A, y si digo ABB, estoy cerca de la B. Ok. ¿Eh? Gracias. Y las de tercer grado o tipo B son son quemaduras no dolorosas, que van a involucrar las tres capas donde está todo quemado, y es una quemadura de color grisácea, oscura, totalmente distinta a las demás desde ya. Estas son mucho más graves, ¿no? Cuanto más dolor tenga el paciente, más tranquila me quedo. Cuando no tiene dolor es un problema. Entonces acá es lo mismo, pero todo escrito, primer grado, segundo grado, primer grado tipo A, que las de primer, segundo y tercer, cuarto grado se nombran con la clasificación de Smith, y de Benaim es A, ABA, ABB y B. Nosotros acá en la Argentina usamos más la de Benaim, no hablamos de primero, segundo y tercer grado, pero yo creo que hay que saber las dos. La de tipo A, entonces, epidermis, tipo AB, epidermis, dermis superficial, AB, epidermis, dermis profunda. O sea, me parece que con la cuestión de los dibujitos es más fácil recordarlas. Recuerden que las ampollas ofritenas son rojas. Si yo debrido una ampolla y la aprieto, se blanquea la presión. En cambio, cuando es de segundo grado o de tipo ABB, yo presiono el piso de la ampolla y no se blanquea. ¿Por qué? Porque está rota la vasculatura, porque está ya dañada, está todo quemado. Y las de tercer grado, que son negruzcas, secas, blancas, no son exudativas en absoluto. Y están las de cuarto grado cuando ataca ya piel, músculo, hueso, absolutamente todo. Según la gravedad, nosotros tenemos que las de tipo, o sea, cuanto más extensa es una quemadura superficial, más grave. Más de 15, hasta 15% es leve. Si es superficial de tipo A, ya más de 15 empieza a ser complicada. En cambio, la AB, que son todas las de segundo grado, hasta un 5% es leve. Y miren la profunda, el 1% ya es grave. Esto es importante porque yo sabiendo, a lo mejor no tengo que saber exactamente de dónde a dónde va, pero saber esto, que ya más de un 15% de tipo A es moderado, más de un 5% de tipo AB o más del 1% cuando son profundas. Todo esto indica que a este paciente yo no lo puedo tener en el hogar, tiene que ir a una asistencia, tiene que ir a un hospital, lo tengo que llevar sí o sí, no lo puedo atender en el domicilio, ¿ok? Y si es de moderado, ya es un paciente que se tiene que probablemente internar, y grave desde ya tiene que ir a un lugar específicamente donde se traten quemados. Esta es una clasificación según el puntaje. Si nosotros tenemos un paciente menor de 20 años, se pone un número que se pone siempre que es 40. A este número 40 se le resta la edad del paciente, más el porcentaje de A por 1,
más el porcentaje de AB por 2, más el porcentaje de B por 3. Si es más de 20 años, no se pone este 40 y directamente se pone la edad más el porcentaje de A por 1, más el porcentaje de AB por 2, más el porcentaje de B por 3. 1, 2 y 3 es debido a la gravedad. Entonces, esto nos da un puntaje que cuando hacemos la cuenta, esto se llama índice de Garcés, y se pone, hay un grupo del 1 al 5. En el grupo 1, si el puntaje es entre 21 y 40, tipo 2, 41, 70, tipo 3, 71, 100, 101, 150 y más de 150. ¿Y qué significa estos porcentajes? Y la gravedad. O sea, tipo 1 es leve, ya es moderado, grave, crítico, y cuanto es más de 150, ya es muy difícil la sobrevida. Entonces, cuando nosotros estamos en una guardia y atendemos un paciente quemado, una vez que asistimos al paciente, tenemos que evaluar qué tipo de extensión tiene, cuál es la profundidad, sabemos cuál es la causa, cuál es el índice de Garcés. Y entonces recién pedir una interconsulta con un cirujano que se dedique a quemados o con el hospital de quemados, porque nos van a hacer todas estas preguntas. No podemos decir, tenemos un quemado en regiones torácica y mano derecha, y punto. No, esto es lo que hay que transmitirle al colega. Esto también se puede hacer un recordatorio, ya sea personal o en la guardia. Entonces acá vamos a ver algunas fotos donde nosotros vamos a tener. ¿Ven? Esta es una lesión térmica que pudo haber sido por sol o una por escoladura, o sea, por líquidos calientes o el vapor del agua. Cuando uno dice, hacete vapor para la tos, y se queman. Esta es por por el sol. Fíjense que acá la presión dejó una región pálida, pero yo retiro y esto vuelve a estar rojo. Entonces, ¿esta de qué grado es? ¿Es una de qué grado o qué tipo según Benaim? Superficial. Grado A, superficial. Bien, es una superficial, es una A. Acá yo tengo lesión de la epidermis, pero la parte vascular no está dañada. Entonces, es una de tipo A o de primer grado. Esto es lo mismo, son dolorosas. Los chicos, en general, cuando estas son las formas más comunes, es con la plancha, con la olla, cuando uno coloca las ollas cerca en las hornallas más que están en las primeras, digamos, las anteriores, ¿no? De la cocina. Los cables, esto es una quemadura eléctrica por el cable de un... Los mangos de las cacerolas, no dejarlos del lado de afuera. ¿Por qué? Porque los chicos son curiosos, entonces van a levantar la tapa, blum, se tiran todo el agua de los fideos, agarran la plancha, agarran el mango o nosotros mismos pasamos y tiramos la olla porque el mango quedó del lado de afuera. Entonces, por favor, chicos, siempre que estén, aunque no haya chicos, no importa, háganlo como regla, utilizar siempre los mangos de las cacerolas hacia la parte posterior de la cocina y cuando hay chicos, ojo, tratar de usar las hornallas posteriores y no las anteriores. Y cuidado cuando los chicos gatean con los cables que hay en el piso.
Dentro de las regiones térmicas había por calor o por frío. Cuando son lesiones por frío, puede ser con congelamiento o sin congelamiento. Estos, por ejemplo, son sabañones, estos son lesión ¿cómo se llama? Son lesiones de segundo grado. Ven que hay ampollas superficiales, pie de trinchera. Por ejemplo, los soldados argentinos cuando estuvieron en las Malvinas tuvieron muchas lesiones por frío, muchas, y dentro de esas lesiones muchas por pie de trinchera, por lesiones en los pies con este tipo de ampollas. Y estas son por congelamiento, cuando ya la temperatura es muy baja, donde hay flictenas, y estas zonas necróticas. En las lesiones por frío también se toma mucho lo que es la cara, ven que también es eritematosa, esto es de primer grado, y lesiones ya cuando son de tercer grado ya son totalmente como gangrenas, ya es tan necrótico que esto hay mucha necrosis, muchas veces hay que amputar los dedos. Estas ven son lesiones por frío. Las orejas y las manos. Hay una película que no me acuerdo cómo se llama, que la pasan siempre en la tele, que se congela todo Nueva York, y van a rescatar a algunas personas, bueno. Después de mañana. Exacto. En esa película, si la ven, casi al final de la película, la chica, hay una de las chicas que tiene lesiones por congelamiento en las manos. A ver, que a veces le cuesta pasar a esta. Esta, entonces tenemos, miren, acá hay una lesión de segundo grado o AB, donde hubo un flectena, acá una ampolla que fue debridada totalmente, pero miren la superficie, es una superficie rosa, brillante, en cambio acá es una superficie, acá también había una ampolla que fue desbridada, pero miren, la superficie cómo es, opaca, más amarronada. Y acá ya nos tenemos, simplemente con la observación, podemos pensar en qué tipo de quemadura es. Esta, desde ya, es una quemadura totalmente negra, gris, negruzca, que no duele, es de tipo B o de tercer grado. Y esta que involucra todo, ella de cuarto grado. Bien, vamos a ver las quemaduras eléctricas. Las quemaduras eléctricas son un tema un poco aparte, importante en el quemados. Toda quemadura eléctrica debe ser trasladada. Si ustedes hacen un auxilio y hay un paciente que tuvo quemadura eléctrica, no duden en trasladarlo a la clínica o al hospital donde ustedes estén trabajando. Es por una acción directa de la corriente eléctrica, tanto atmosférica, rayo o industrial. Y recuerden que el ser humano, las células, tienen mucha agua, que es un gran conductor de la electricidad. Y la corriente genera calor, entonces es un efecto térmico. Y la gravedad de la lesión va a depender. ¿Qué amperaje tiene? ¿Cuál es el voltaje? ¿Cuál es la resistencia de los tejidos? ¿Qué tipo de corriente es? ¿Alterna o continua? ¿Cuál es el trayecto de la corriente? ¿Y cuánto tiempo estuvo en contacto con esa corriente eléctrica? Y no olvidarse que toda quemadura eléctrica muchas veces está acompañada por lesiones cardíacas, fracturas o contusiones porque la persona es expulsada, sobre todo cuando es por un efecto de corriente industrial. Entonces, las quemaduras eléctricas
no son simples quemaduras térmicas, sino que tienen sus complicaciones y deben ser muy bien evaluadas. Entonces, las lesiones tienen una puerta de entrada y una puerta de salida. La corriente entra generalmente a través de las manos o de los pies o de las rodillas, hace un trayecto y tiene un orificio de salida. Es como las lesiones ¿cómo se llama? Con una bala, ¿no? Por armas de fuego. Entonces, tiene un orificio de entrada y tiene un orificio de salida. Ese orificio de entrada, el de entrada puede ser chico, es prolijo, bastante regular, pero el de salida es una lesión totalmente irregular, mucho más grande que el de entrada. Lo mismo que en las lesiones con arma de fuego. Entonces, siempre hay una entrada un orificio de entrada y un orificio de salida. Pero en todo ese trayecto, la electricidad produjo mucho daño. Entonces, yo no puedo hacer un diagnóstico de gravedad solamente mirando la lesión. Ese paciente debe ser trasladado porque le tengo que hacer un electrocardiograma para ver si se produjo un tipo de arritmia o qué es lo que pasó. Entonces, a medida que esto avanza, va dañando a través del calor, va dañando los órganos a su paso. Desde ya, si es de bajo voltaje, va a hacer menos daño que si es de alto voltaje. Alto voltaje, por ejemplo, son los cables que hay en las vías públicas, que son más de 1000 voltios, o sea, de tipo industrial. El flash eléctrico es cuando se produce una chispa de electricidad que incendia la ropa del paciente. Ese es un flash. Entonces, las quemaduras dijimos que dependen de la resistencia de los tejidos. Los tejidos tienen un tipo de resistencia que va desde el más bajo en la piel hasta el más alto, que es a nivel de los huesos. Y cuanto más resistencia, más daño. Entonces, ustedes, por ejemplo, ven acá un iceberg. ¿Alguien fue al sur de la Argentina? ¿Alguien? Sí. Bueno, ustedes Calafate. Muy bien, si fueron a Calafate habrán visto algunos icebergs. Si vieron los icebergs, ustedes les habrán contado que el iceberg tiene un 11% solamente en la superficie. El 11%. El resto está debajo de la superficie. Es una cosa increíble, qué sé yo, llama muchísimo la atención. A mí me parece espectaculares estas cosas, pero solamente el 11% está en la superficie, el resto está abajo, que es por eso se hizo tanto daño en el Titanic, que choca con un iceberg. Bueno, las lesiones eléctricas, recuerden el iceberg, tiene muy poco daño en la superficie y mucho daño en el interior. Entonces a esto se lo llama efecto iceberg. A medida que ingresa la corriente eléctrica, va haciendo cada vez más daño. Y como el hueso absorbe mucho esa corriente, afecta mucho. Entonces, ojo con eso. Desde ya, la piel húmeda. La piel húmeda, dijimos que el agua es un excelente conductor. Entonces, la piel húmeda va a favorecer la conducción de la electricidad. Si la piel está seca, es como un freno, pero la piel húmeda, desde ya. Por eso cuando uno está en la playa y hay tormenta, se debe salir del agua, porque un rayo provoca sobre ese paciente, va a producir una mayor conductabilidad de la corriente eléctrica. ¿Y cómo son los daños? Entonces dijimos que hay una puerta de entrada, una puerta de salida. Miren, terrible. Entonces yo veo esto.
digo, bueno, no es nada, curo esto y ya está. No, este paciente, a pesar de que tiene una lesión de muy poca extensión, debe ser trasladado porque justamente fue por causa eléctrica. Entonces le tengo que hacer un electrocardiograma, lo tengo que evaluar, no lo puedo dejar en su domicilio. Miren el trayecto, ¿eh? Esto es por la mordedura del cable. Entonces los chicos cuando muerden el cable, en general tienen una lesión eléctrica en la comisura labial, y esta lesión con el tiempo, a los 15, se forma una cascarita, y esa escarita al sacarla produce mucha hemorragia. Entonces, ojo con estas cosas, y esto por supuesto es un tipo B o tercer y cuarto grado. Miren, esto es terrible, ¿no? Las lesiones eléctricas son muy traumáticas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y lo que tenemos que hacer es tratar de, lo primero, no tocar al paciente si está agarrado al cable, ¿eh? Tratar de, primero, tratar de cortar lo que es la electricidad. Después tratar de, con un palo de madera que no es conductor, tratar de separar al paciente de lo que está tomado, pero no nunca tocar al paciente directamente. Siempre con una madera tratar de correr el cable, porque no es conductor. Pero lo ideal es primero cortar la corriente eléctrica. Por rayos. Los rayos son una descarga electrostática entre la nube y la Tierra, o entre dos nubes, que producen una descarga eléctrica de muchísimo voltaje, más de 1.000.000 de voltios, pero en muy breve tiempo. Ahora, el daño en el ser humano es muy poco a nivel superficial, pero muy profundo a nivel, o sea, es a nivel interno y profundo. Puede llegar a provocar un paro cardiorrespiratorio, puede provocar arritmias, y a nivel puede provocar a nivel daño cerebral, rotura de los tímpanos, cataratas, bueno, daños neurológicos, psiquiátricos. O sea que a nivel profundo, a nivel interno produce mucho daño, y externamente lo que puede provocar es solo una lesión eritematosa de tipo arborácea que dura poco, dura menos de 24 horas, increíble, ¿no? Poco tiempo, pero yo nunca vi, les digo la verdad, nunca he visto, salvo fotos, es una lesión eritematosa arborácea que dura muy poco tiempo. Es importante saber esto, ¿por qué? Porque como un rayo puede llegar a provocar pérdida de la memoria, el paciente a lo mejor perdió el conocimiento, sufrió una lesión por rayo, se levantó y se fue a una guardia diciendo que tiene esto en la piel. Entonces debemos pensar en un día tormentoso que este paciente sufrió una lesión por rayo. La tenemos que sospechar. Ahora, lo importante es esto, y esto sí quiero que les quede muy grabado y muy presente. Cuando nosotros tenemos múltiples personas que han sufrido lesión por rayos, es importante aquella persona que sufre un paro cardiorrespiratorio es la primera que debe ser atendida. ¿Por qué? Porque son fácilmente revertibles los paros cardiorrespiratorios por rayos, producidos por rayos. Ustedes recuerdan que cuando Carlos les dijo el otro día, les dio la charla sobre desastre y víctimas múltiples, cuando un paciente sufre paro cardiorrespiratorio, puede llegar a ser un paciente negro,
ser trasladado en la tercera etapa. No es un rojo, porque hay tantas víctimas, hay 700 víctimas, entonces un paciente en paro cardiorrespiratorio no es de un rojo, porque seguramente no es reversible. Pero cuando son lesiones por rayos, el paciente con paro cardiorrespiratorio debe ser asistido en forma prioritaria, y a esto se le llama triage invertido. Esto fue una pregunta de examen que se les hizo a médicos para ser directores de emergencia. ¿Cuál es el triage invertido? En los pacientes que sufren lesiones por rayos, porque son fácilmente reversibles. Entonces, tengan presente que el paciente, otra vez, con lesiones por rayos y sufre un paro cardiorrespiratorio, debe ser asistido inmediatamente con maniobras de reanimación cardiopulmonar. Bien. Entonces, ¿qué hacer antes de una tormenta? Bueno, antes, cuando vemos que hay una tormenta, tratar de estar dentro de las casas, de poner las mascotas adentro, bueno, todas esas cosas que ustedes ya saben, y si estamos en una tormenta, tratar de no estar en el agua, de no estar en una pileta, de no bañarnos en el mar, en un lago, evitar los lugares altos, las montañas, no colocarse cerca de los postes eléctricos y no permanecer en espacios abiertos, no colocarse debajo de un árbol y, bueno, ya les dije, evitar el agua. Dentro de las causales también tenemos los quemaduras por daño tisular, o sea, por daños químicos, que pueden ser ácidos o álcalis. Los álcalis, recordar que siempre son más graves que los ácidos, porque son lesiones profundas y son evolutivas, o sea, que van siendo absorbidas, por lo tanto deben ser siempre muy, cuando nosotros hacemos un barrido con agua, siempre tiene que ser durante mucho tiempo, con grandes cantidades de agua, entre 15, 20, 30 minutos o más. Las que son por ácido, en general, forman trombosis de los vasos, trombosis de los vasos sanguíneos, y según el ácido puede llegar a verse un color violáceo cuando es ácido clorhídrico, cuando es ácido sulfúrico parece un color ocre, el ácido nítrico también produce un color más vale ocre, y el ácido fluorhídrico es blanco, son lesiones blancas. Cuando hay polvo no se coloca el agua directamente, sino que tiene que ser barrido el polvo con un cepillito. Cuando es una quemadura por lesión, por inhalación, en un incendio, generalmente los pacientes sufren lesiones por inhalación. ¿Y cómo sospechamos si el paciente ha inhalado humo? Y bueno, viendo al paciente vemos una cara totalmente como sucia, la lengua, tenemos depósitos carbonáceos en la lengua, en el paladar, el esputo va a ser carbonáceo, el paciente puede tener ronquera o estridor laringio, está confuso, están quemadas las pestañas, las cejas, las vibrisas nasales. Vamos a ver, miren acá el paladar, con el color así carbonáceo de todo. Es una lesión sucia cuando es por inhalación de humo. ¿Por qué? Porque los componentes del humo tienen aire caliente, partículas de carbón en suspensión,
y tiene gases tóxicos y vapor de agua. Ven acá, este es un bronquio y este es un bronquio quemado, o sea que recibió lesión térmica por inhalación. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden, hay daño de la pared vascular. Esto produce una extravasación del líquido intravascular al extravascular y se produce edema. Entonces, este edema en la pared bronquial va a producir una constricción del bronquio y alteración de obstrucción de la vía aérea. Entonces, nosotros tenemos que el aire caliente, que tiene el humo, provoca lesión de la laringe y de la parte superficial de la tráquea. El humo con las partículas calientes aspiradas, ya la parte de la tráquea inferior, y los bronquios directamente ya son los gases que van a dañar el pulmón. Estos pacientes tienen que ser inmediatamente intubados, intubados en forma inmediata, porque si no esto se acartona inmediatamente. Las biológicas dijimos por las medusas. Entre ustedes hay muchos que son de Brasil, de Venezuela, Colombia. Acá nosotros tenemos las costas argentinas, donde también hay muchas medusas, que producen daño de quemaduras. ¿Y cómo lo hacen? Por ejemplo, en nuestras costas argentinas hay más de 70 especies de medusas o también llamadas aguas vivas, que una de las más comunes es esta, que se llama Olindia sambaquien, esta, que es más o menos una medusa de unos 10 a 15 centímetros el cuerpo y donde tiene todos unos tentáculos. Y en el cuerpo tiene como una cruz entre dorada y rojiza, hermosas son. Y los tentáculos, que es lo que va a picar, tienen más o menos unos 10, 15 metros de extensión. Entonces, nosotros tenemos que las medusas tienen acá el cuerpo y en los tentáculos tienen unas células que se llaman nematocistos. Estas células tienen adentro como una, ¿cómo se llama? Un filamento que está todo enrollado, dentro de la célula. Cuando se acerca, por ejemplo, un ser humano, los atacan, se desenrolla este filamento que está interno, se desenrolla y va a ser disparado así un filamento que tiene este veneno totalmente urticante. Esto es como que tiene una púa, y algunos que tienen como una púa, y este filamento es el que se introduce dentro de la piel del paciente. Estos neumocitos están acá en los tentáculos. Entonces estas células descargan este filamento que se mete dentro de la piel y eliminan esa sustancia urticante, por donde se desarrolla, se llama opérculo. No, muy interesante. Esto, acá se ve con microscopio electrónico cómo está el filamento enrollado en las células y cómo se descargan dentro de la piel. Miren acá, están todos juntitos. Hay otras que son muy chiquititas, que solamente tienen 1 milímetro, y acá en nuestras playas hay muchas que se llaman el pica pica o tapiocas, tienen 1 centímetro, y se meten generalmente entre el traje de baño y la piel, y producen todos unos
trictema y un eritema totalmente muy pruriginoso. Esta es la avispa de mar, que son cuboides, que no se encuentran en nuestras playas, se encuentran en playas del Pacífico y son totalmente mortales. Es el animalito más venenoso del planeta. Terrible el veneno que tienen estas medusas que se llaman avispa de mar. Esta es una mujer que fue rescatada, no murió, así le quedó la piel, pero no llegó a morir. Produce un paro cardiorrespiratorio inmediatamente. Pero lo importante, ¿qué hacemos cuando un paciente estamos en la playa y fue atacado por una medusa o un agua viva? Tenemos que lavar la lesión. Ojo, no lavar la lesión con agua común, agua de canilla, no. Hay que hacerlo con solución fisiológica, si es que tienen los guardavidas, o con agua de mar, directamente. ¿Por qué? Porque el agua dulce provoca más irritabilidad, hace que descarguen más esa sustancia venenosa en la piel. Entonces, no usar agua dulce, sí usar solución fisiológica o agua de mar. Se puede colocar en la zona hielo, pero como el hielo está formado con agua, uno lo hace con agua dulce, tratar de poner el hielo en una bolsita de nylon y eso apoyarlo sobre el paciente. Ese le va a calmar el dolor. Y otra forma de inactivar el veneno es colocando eso, hielo y paños con vinagre blanco. Paños con vinagre blanco. Compresas con vinagre blanco. ¿Qué no tenemos que hacer? Tratar de no frotar, no raspar. Hay muchas cosas que dicen de pasarle una tarjetita como una tarjeta de débito, de crédito. No hacer nada de eso. Tratar de no lavar con agua dulce, no aplicar ninguna sustancia corrosiva, no echar orina. Esto lo han visto también, está en películas. Hay una muy graciosa que tampoco me acuerdo cómo se llama, que orinan al paciente que fue picado por un agua viva. Eso es por el amoníaco que tiene la orina, pero bueno, no se debe hacer eso, hay que usar vinagre blanco. Y las quemaduras por araña, que son ya de tipo biológicas, también estas, se llama araña del rincón, que produce un flectema, y produce un flectema central con una zona pálida alrededor y un eritema todo en el contorno, y tratar de no matar a las arañas tigres porque son las que se van a comer a las arañas del rincón. Estas lesiones muchas veces tienen que ser trasladadas porque hay que dar el antídoto. Criterios de triage. ¿Cuándo debemos tener cuidado con los pacientes y tenemos que decir cuándo los vamos a trasladar? Esto está mal acá, no es quemadura de segundo y tercer grado más del 10%, es cualquier quemadura más del 10% de superficie corporal quemada en un chico menor de 10 años o mayor de 50 años tiene que ser trasladada, sí o sí. Sí o sí. Después, todas las quemaduras de tipo B, fíjense que ya una quemadura de tipo B que tiene más del 1% ya es moderada. Entonces, toda quemadura de tipo B tiene que ser trasladada para que se evalúe. Las quemaduras químicas todas, previo al lavado, todas las quemaduras por inhalación y cualquier quemadura en un paciente diabético que tenga lesiones cardíacas o situaciones especiales de un nivel socioeconómico bajo, tienen que todas ser trasladadas para hacer un primer tratamiento y evaluar una posible internación. Y por supuesto todas las eléctricas, tanto por rayos o por electricidad industrial.
¿Qué tenemos que hacer ante un paciente quemado? Siempre retirar la ropa del paciente, salvo que esté adherida, en su primer momento no, y eso se hace en el hospital con solución fisiológica, ya de otra manera. Pero el paciente, tratar de sacarle la ropa si no está adherida todavía a la piel, cubrirlo con una sábana, con algo y llevarlo al hospital. Tratar de lavar profusamente con agua o solución fisiológica en la zona. Si estamos en una casa con agua. Ojo con el agua fría en los chicos o en las personas adultas también, porque no es lo mismo en verano que en invierno. Si vamos a lavar a un paciente 15 o 20 minutos con agua fría en invierno, nos vamos a matar de una hipotermia. Entonces, ojo, analizar esas cuestiones. A veces el lavado de 20 minutos, media hora, se hace directamente en un lugar climatizado, bajo ciertas características, ya totalmente con cuidado. Ojo con la hipotermia, distinto es el dedo, una mano, entonces sí, pero ojo, si yo tengo una criatura que se acercó a una cocina y se tiró agua hirviendo en la cabeza o en el tórax, en un primer momento le puedo poner agua fría, los primeros minutos, después debe ser trasladado, porque no puedo estar 20 minutos con agua fría a ese chico porque va a llegar a una hipotermia. Cuidado con la hipotermia. Entonces, lavar con agua de canilla, desde ya sacar todo lo que es anillos, pulseras, relojes, todo, porque todo esto se edematiza en forma inmediata. Cubrir esa con una gasa muy suave, trasladarlo. ¿Puedo colocar pasta dental, tomate, aloe vera? No coloco nada si lo voy a llevar al hospital. No le coloco nada. Y ojo que cuando son menos del 10%, 20-30 minutos, cuando es más de un 10%, 5 a 10 minutos y nada más en niños o en adultos. Ojo con esto. Recuerden la hipotermia. No aplicar hielo, no aplicar ningún hielo, era por medusa, pero siempre con un nylon, el hielo dentro del nylon. No aplicar pasta dental, aceite, tomate, aloe vera, manteca, nada. Llevar al hospital. No despegar ropa o elementos adheridos, no, sin la indicación médica, ojo con eso. Y no reventar las ampollas en el hogar, porque de esa manera voy a hacer una solución de continuidad y voy a favorecer todo lo que es una infección. Entonces, las flictenas, ampollas, se rompen solamente, se debridan solamente en un área aséptica. Y acá en un quemado, primero recuerden siempre la vía aérea, cómo está el paciente respira, inhaló humo, es necesario intubar al paciente, tiene lesiones de fracturas, o sea, ver que esté la vía aérea permeable, está el paciente respirando bien, está el paciente con una lesión de una quemadura de tórax que le está impidiendo la respiración. Tenemos el paciente que tiene toda una lesión de circunferencial en los miembros superiores e inferiores que esté impidiendo una buena vascularización. El paciente tiene buenos pulsos. ¿Tengo que hidratar al paciente? Sí, la hidratación en el paciente quemado es fundamental debido a la gran pérdida de líquido intravascular. Vuelvo a repetir, la rotura de la microvasculatura va a provocar una extravasación de líquido del intra al extracelular y el paciente está en hipovolemia.
Por lo tanto, la hidratación del paciente es fundamental. ¿Debo lavar las lesiones? Sí, principalmente si fueron lesiones de origen químico, tanto ácidos como álcalis, pero más importante el álcalis, porque son lesiones profundas y muy evolutivas. ¿Debo colocarle sonda vesical? Sí. ¿Debo realizar un electrocardiograma? Sí, principalmente si es por daño de quemaduras eléctricas. ¿Debo sacarle sangre al paciente? Sí. ¿Cuántas vías le tengo que poner? 2 o 3, tratando de no colocarlas en las zonas quemadas, con Avocat grande y corto. Y tengo que siempre evaluar al paciente, sobre todo si es por traumatismo, por quemaduras eléctricas, si ese paciente tiene fracturas, luxación, o sea que al paciente hay que revisarlo, siempre examinarlo de pies a cabeza. Y para comenzar, antes de que yo lo derive, para comenzar, hay una fórmula que se llama fórmula de Parkland, que es 4 centímetros de cristaloide Ringer lactato por la superficie corporal quemada por el peso del paciente. Este resultado lo tengo que hacer la mitad en las primeras 8 horas y el resto en las siguientes 16. O sea, 4 centímetros de cristaloide, Ringer lactato, por la superficie corporal quemada, por el peso del paciente. La mitad en las primeras 8 horas. Analgésicos desde ya, al paciente quemado hay que darle opioides, no opioides, ansiolíticos. Y una vez que esté internado y ese paciente, esto ya no es tratamiento inicial, sino ya es cómo continuar con el tratamiento de un paciente. Un paciente que es constantemente, todos los días se le hace la curación a las lesiones, tiene que estar muy tratado con analgésicos, si no, no lo resiste, principalmente los chicos. Y en habitaciones totalmente con una temperatura adecuada para el lavado. Si yo tengo una lesión, una quemadura que me va a abarcar en forma circunferencial miembros superiores y miembros inferiores. Chicos, ¿me están escuchando? Sí, doctora, acá estamos. Sí, profe. ¿Cómo? ¿Se va entendiendo? Sí, perfecto. Profe. Bueno, ¿Le puedo hacer una pregunta? sí, decime. Si yo tengo un paciente quemado grave, ¿no? Con Sí, mucho más del 36% de superficie sí. quemada. Usted dijo que había que darle opioides y demás. Por la deshidratación propia, ¿no podría tener yo una tensión muy baja como para darle opioides? No, primero lo tengo que hidratar, más vale, es todo junto que se hace. Es todo junto. Lo primero es la hidratación. Sí. La hidratación es fundamental. Primero, antes de darles opioides, yo tengo que tener una buena tensión arterial, tengo que tener un buen pulso. Primero es la hidratación, desde ya. La hidratación es fundamental. Ok, sí, en algún momento vi un quemado que le pasaron 3 ampollas de propofol, fentanilo, midazolam, de todo, pero claro, el tipo estaba medio hipotenso y finalmente fue grave. Claro, no. Todo es una cuestión de criterio. La hidratación es fundamental. Yo no le puedo poner eso al paciente si no tengo casi pulso o tengo una hipovolemia muy importante. Es imposible. No voy a lograr absolutamente nada. ¿Está? Primero tengo que darle hidratación al paciente. Por eso en el paciente quemado es fundamental la hidratación. Y hoy hay una gran ventaja, que no había antes. Por eso la tecnología siempre digo es maravillosa cuando es bien utilizada. Hoy tengo la ventaja que yo puedo sacarle una foto al paciente,
puedo llegar a comunicarme en forma rápida con un centro de asistencia del quemado e inmediatamente me van a decir, por gente especializada, qué es lo que debo hacer. Porque a veces uno cae en un hospital no muy especializado y en la guardia uno comienza a tratar al paciente antes de derivarlo, porque siempre que voy a derivar un paciente tiene que estar hemodinámicamente compensado. Yo no puedo derivar un paciente que no está compensado. Esto se los aclaró también mucho Carlos en la charla que tuvo con ustedes. Antes de derivar un paciente, tiene que estar hemodinámicamente compensado. Entonces, hoy en la ventaja de los celulares avanzó un montón. Antes nos teníamos que comunicar hasta que te atiendan en el conmutador y que busquen al cirujano y qué sé yo cuántas vueltas. Hoy directamente a lo mejor ya tenemos un celular del cirujano del lugar. Entonces, cambió la historia totalmente en los tratamientos. Hoy uno está en el domicilio y ya el cardiólogo le puede dar la indicación al médico que está en el domicilio de lo que hay que hacer. Entonces, esto ha variado muchísimo y fue un gran avance. Bueno, si yo tengo una lesión de quemadura circunferencial en los miembros superiores o inferiores, esa quemadura va a ser se acartona, chicos, se acartona y me va a producir una obstrucción de las vías vasculares. Entonces, al producirse una obstrucción, yo tengo que sí o sí hacer una escarotomía. Tengo que hacer incisiones a lo largo del miembro superior, a lo largo del miembro inferior, tratando de respetar la zona acá de la región malleolares, en la región de la rodilla, y acá en la mano, ¿ven? En los dedos. Esto sí o sí, porque si no se queda sin miembro inferior, sin miembro superior. Y en los miembros, en el tórax, fundamental, porque si yo tengo, miren acá cómo la incisión profunda que han hecho, porque esto con esto se acartona y se muere. Entonces, no queda otra. Y las incisiones se hacen subclaviculares, medio esternal, subclavicular y en la línea medio axilar y a lo largo del miembro ven superior. Entonces, esto es para la región torácica, donde también se puede hacer en esta forma cuadrilátera. Terrible, chicos, ¿eh? Realmente hay cirujanos que se especializan en quemados. Hacen quemados nada más. Es una muy linda especialización. Los estudios complementarios, como les dije, hemograma, coagulograma, todo, tienen que pedir gasometría o carboxhemoglobina por si hizo una quemadura pues, con inhalación de humo, orina, sedimentos, todo. Conclusiones. Evaluar siempre la B, C, D. A, vía aérea, está permeable. B, respiración, el paciente puede respirar bien, es necesario hacer una escarotomía torácica. Las escarotomías se evalúan dentro de las primeras 3 horas del paciente quemado, no lo puedo evaluar 24 horas después. Eso es inmediatamente, tengo que llamar al cirujano, es un paciente grave, lo tengo que estabilizar hemodinámicamente primero, tengo que evitar la hipotermia, tengo que ver qué tipo de quemadura es, cuál fue. ¿Fue una quemadura eléctrica? ¿Fue química? ¿Fue por térmica? ¿Cuál fue el origen? Evaluar la extensión, la regla del 1, la regla del 9, evaluar la profundidad de la quemadura, A, B, B, evaluar la gravedad para definir la definición, o sea, el índice de Garcés, es una quemadura que
que es necesario la derivación a un centro común o es necesario llevarlo a una terapia intensiva. Rehidratar desde el inicio, siempre comenzando con el Rincher lactato, siempre con cristaloides, siempre. Las primeras 24 horas es la fórmula de Parkland. Y después evaluar, tengo que evaluar, ¿es necesario una esclerotomía en las primeras horas? ¿Está abarcando todo el miembro superior, el miembro inferior, el tórax? Y desde ya la interconsulta con el hospital de quemado, o con un centro de quemado, o con un cirujano que se dedique a quemado, pero tengo que yo, antes de llamar, tengo que estabilizar al paciente hemodinámicamente, porque si yo no lo tengo estabilizado, no lo puedo derivar. Y tengo que tener todas estas evaluaciones porque el cirujano me va a preguntar. Y tengo la facilidad que le puedo enviar fotos y ve lo que estoy viendo. Realmente eso es, ya les digo, un gran adelante. Bien, chicos, preguntas. Nada, profe, gracias. ¿Se entendió? Sí, profe, la verdad que nada, re bien. Bueno, Sí, se entendió. Bueno, me alegro, chicos. Lo importante es que, ya les digo, ustedes van a ser médicos dentro de poquito y están en sus casas, en la playa, visitando a alguien en otro lado, y alguien se quema, por lo menos como médicos, saber lo que no hay que hacer y saber lo que hay que hacer en el momento, como primeros auxilios, aunque sea para saber eso, hagan la especialidad que hagan. Bueno, chicos, si están de vacaciones, no sé si están de vacaciones, espero que lo disfruten, descansen y nos vemos. No sé si nos vamos a ver con ustedes, creo que con ustedes no, pero tengan mucha suerte y estudien y bueno, que tengan mucha suerte.